Damos gracias a Dios por estar aquí reunidos, aunque como ya bien lo dijo el pastor y nos exhortó, no es esto el ideal, pero los animamos a guardar esa postura de reverencia siempre, porque estamos reunidos, la iglesia, estamos juntos, y el Señor demanda lo mejor de nosotros, de nuestra atención. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Hoy vamos a considerar, como cantábamos ahora, vamos a considerar aquel que es todo, aquel que es superior sobre la creación. Y quiero empezar contándoles que en la historia del cristianismo es bien sabido que en los primeros siglos no existía la imagen del Cristo crucificado. Fue hasta más o menos el Concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, que la cruz fue aceptada como símbolo de la iglesia, pero sin la imagen del cuerpo de Cristo. Los primeros crucifijos con el cuerpo aparecen en el siglo V más o menos y con muchas polémicas. Y la razón es que a los cristianos les avergonzaba una imagen que les recordara la imagen atroz, o la muerte atroz más bien, que los romanos infringían a los criminales en el primer siglo. A los primeros cristianos les interesaba mostrar, más que todo, que aunque Cristo tuvo que morir en la cruz como un requisito para nuestra salvación, el mismo Cristo venció la muerte, resucitó y está sentado a la diestra de Dios en gloria. El Cristo que se proclamaba en la primera iglesia era un Cristo glorioso, era un Cristo que venció lo invencible. Meditar en la dignidad y meditar en la gloria de nuestro Señor Jesús debe ser un ejercicio de todos los creyentes. Y es por ello que estamos estudiando en particular este libro de Colosenses, un libro que expone la grandeza de nuestro Señor. Hoy vamos a continuar examinando una sección que describe la supremacía de Cristo sobre absolutamente todo. Así que acompáñame por favor a Colosenses capítulo 1, y vamos a estudiar los versículos del 15 al 20. Vamos a leerlos, pero solo vamos a estudiar la primera parte. Colosenses 1, del 15 al 20. Dice así la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Estos versículos son muy fundamentales para nuestra fe. Estos versículos consideran aquel que es superior sobre todo. Estos versículos muestran, pero también prueban la supremacía de Cristo. Y en el primer tema, solo analizamos la primera frase que dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y vimos que Cristo es superior porque Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Y esto significa que la naturaleza y que el ser de Dios se han revelado perfectamente en el Señor Jesucristo. Y este entendimiento de la deidad de Cristo nos permite saber que solamente por medio de Él podemos conocer a Dios, que solamente por medio de Él podemos estar seguros del perdón de nuestros pecados, que solamente por medio de Él podemos confiar completamente en sus promesas y que solamente por medio de Él y es por Él que debemos someternos a su autoridad. Pablo continúa la descripción de la supremacía de Cristo. Y lo primero que dice, ahí en el versículo 16, el versículo 15, en la segunda parte, dice, porque Él es el primogénito de toda la creación. Y esa palabra primogénito se entiende comúnmente como el primer hijo de una familia. Pero en la Biblia también se refiere a una persona que tiene un rango preeminente. Miren
Salmo 89, versículo 27. Salmo 89, versículo 27. Dice así, Salmo 89, versículo 27. Yo también, y habla del Señor, de Dios, le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Y aquí en este versículo nos damos cuenta que la palabra primogénito también se utiliza en la Biblia para demostrar preeminencia. Ahí dice el más excelso. Eso es lo que significa también primogénito, una persona con un rango preeminente. Y este es el sentido del versículo en Colosenses. Cristo no puede ser una simple criatura, sino que es una clase aparte, elevado grandemente por sobre toda la creación. De hecho, Cristo es el creador y por lo tanto es más poderoso y superior. Por ello, cuando se declara que Cristo es el primogénito, significa que a Cristo le pertenece el derecho y la dignidad de todo lo creado. El derecho y la dignidad de todo lo creado. Él es el gobernante soberano por sobre todo y tiene la preeminencia de todo. La superioridad de Cristo se demuestra en estos versículos porque la creación debe su existencia, su dependencia y su razón de ser a nuestro Señor Jesús. Y hoy vamos a estudiar tres evidencias de la superioridad de Cristo sobre la creación que demuestran la absoluta grandeza de nuestro Señor. Vamos a estudiar tres verdades, tres evidencias que nos van a exponer la superioridad de Cristo sobre la creación y que demuestran que nuestro Señor Jesús es preeminente, es supremo, es superior a absolutamente todo. Todo. Primero, volvamos a leer el versículo 16. Dice así el versículo 16, Colosenses 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La primera evidencia de la superioridad de Cristo es que la creación debe su existencia y razón de ser a Él. Esa es la primera evidencia. La creación debe su existencia y su razón de ser a nuestro Señor. El porqué en el versículo 16 introduce la razón de la supremacía de Cristo, de por qué Él es preeminente, por qué Él es el primogénito. La extensión de su supremacía es enfatizada por medio de citar tres maneras en las que nuestro Señor Jesús se relaciona con la creación. Ahí está en el versículo 16. La primera dice, en Él fueron creadas todas las cosas. Y las dos siguientes están al final del versículo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Son estas tres maneras en las que la creación y nuestro Dios se relacionan. En Él, por medio de Él y para Él. Y la secuencia de estas tres preposiciones es bien importante y bien interesante. Las primeras dos, en Él y por medio de Él, se refieren a que la creación tomó lugar, pudo suceder debido a Cristo. Específicamente, en Él marca a Cristo como la esfera dentro de la cual tiene la obra de la creación. En Cristo reside el poder que produce absolutamente todo. Esa es la primera. La segunda, por medio de Él, se refiere a que Cristo es el agente, es el medio por el cual el universo llegó a existir. Sin la intervención de nuestro Señor Jesús, nada de lo que usted ve pudo haber llegado a ser. La tercera preposición, que también está al final del versículo 16, que es para Él, se refiere a que todo lo que llegó a existir existe para Cristo. Es decir, tiene su razón de ser para mostrar la grandeza de Cristo y es para su beneficio y solamente para su gloria. Cristo, mis hermanos, no solo es aquel a quien todas las cosas deben su origen, sino que también es el fin de su existencia. Nada en el universo existe por sí mismo. Todo, desde el fondo de los océanos hasta la cima de las montañas, desde la partícula más pequeña hasta la estrella más grande, desde el animal más insignificante
hasta el animal más imponente. Todo lo que existe para dar a conocer más plenamente la grandeza de nuestro Señor. Y todo sin excepción, absolutamente todo, contribuye a darle gloria y sirve para sus propósitos. Miremos este salmo, Salmo 148. Salmo 148, versículo 1 y 10, que nos hablan de esta verdad tan preciosa. Salmo 148, versículos del 1 al 10. Dice así Salmo 148, del 1 al 10. Y pongamos atención cómo toda la creación alaba a nuestro Dios. Dice así: alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Continuemos. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo del cercano, aleluya. Y este salmo es impresionante porque empieza diciendo que la creación debe alabar al Señor y concluye con que los hombres deben alabar y debemos alabar al único, que es el creador de todo. Y esta verdad es de especial importancia en Colosas, porque si recordamos, los falsos maestros estaban tratando de decir que se necesitaba algo más, aparte de Cristo, para poder alcanzar la madurez espiritual. Pero al decir que Cristo es el creador de todo y que toda criatura debe su existencia, su poder, se afirma que no hay absolutamente nada que se necesita para la vida del creyente, aparte de Cristo. Si Cristo es el Señor soberano de todas las criaturas, no hay ninguna razón justificada para confiar o buscar ayuda en algo fuera de Él. Y para que no haya duda, Pablo va a especificar en lo que resta del versículo cuáles son todas las cosas que Cristo creó y sobre cuáles cosas tiene poder y le deben gloria. Mire ahí lo que sigue después en el versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y después dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Eso es lo primero que Pablo menciona. Y al mencionar estos 4 aspectos de la creación, Pablo quiere dar una idea. Lo que está en la tierra es visible. Lo que está en los cielos es invisible. Las criaturas visibles habitan la tierra. Las criaturas invisibles están en el cielo. Y esto es de especial importancia en la iglesia de Colosas y en el primer siglo, porque en el mundo antiguo el cielo no se concebía como una esfera distante que no tenía impacto alguno sobre la vida de los seres humanos. Por el contrario, los poderes invisibles del cielo ejercían sus influencias para bien o para mal. Y esta creencia era aparentemente una enseñanza de la herejía que estaba rondando y que estaba tocando a la iglesia de Colosas. Por ello, Pablo, a continuación, va a mencionar estos 4 seres espirituales que son los que componen las cosas invisibles. Él va a especificar de qué se tratan estas cosas invisibles. Y él dice ahí, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean ¿qué? La 4, potestades. Y estos son seres angelicales. Se discute si son ángeles buenos o si son ángeles malos. Pero según el contexto de Colosas, podríamos pensar que son más que todo seres hostiles, ángeles malos, demonios. Porque mire adelante, ahí en su Biblia, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 15.
Colosenses capítulo 2, versículo 15. Ahí miremos de lo que está hablando Pablo también. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor despojó ¿a quiénes? A los principados y las potestades. Y no porque hubieran hecho algo bueno, sino todo lo contrario. Entonces, al parecer, había personas en Colosas que estaban diciendo además que era importante la adoración a estos ángeles, a estos principados y potestades, que eso era parte del camino a Dios. Y por eso Pablo está colocando esta preeminencia de Cristo. De hecho, mire más adelante en Colosenses 2:18, mire lo que dice, Colosenses 2:18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto ¿a quién? A los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este versículo 18 está Pablo criticando a estos falsos maestros que estaban diciendo hay que adorar a estos ángeles, hay que alabarlos, ellos son parte del culto que debemos tener a Dios. Entonces Pablo, cuando dice que el Señor es superior sobre absolutamente todo, tronos, dominios, principados y potestades, está diciendo que nuestro Señor es superior a ellos. Pero hay algo muy importante de entender para que usted no se vaya por las ramas del versículo. El énfasis de Pablo no es mostrar aquí una jerarquía de ángeles, porque a veces la gente dice, no, entonces primero son los tronos, los dominios, y hay una especie de mala enseñanza sobre la guerra espiritual. El punto central de estos versículos es afirmar que los seres angelicales, que estos seres angelicales, sobre quienes los falsos maestros están haciendo tanto alarde, llámese como se llamen, son simples criaturas. Y habiendo sido creados por y para Cristo, están sujetos a Él. Ese es el punto. La Escritura está afirmando que estos ángeles fueron creados por Cristo y para Cristo. Sin la intervención de Cristo, ellos ni siquiera podrían existir. No son más que ¿qué? Que criaturas. Lo único que pueden hacer ellos es rendir servicio, estar siempre en sujeción a nuestro Señor y servir para sus propósitos. Cuando Cristo murió por el pecado y resucitó, triunfó sobre ¿quiénes? Como lo acabamos de leer, sobre los principados y sobre las potestades. No hay que adorarlos, no hay que rendirles culto a ningún tipo de ángel, sino adorar a quien los hizo. Ni los ángeles buenos, ni los ángeles malos, ni ninguna filosofía o ideología por fuera de la Escritura pueden añadir algo a lo que los creyentes ya tenemos en Cristo. Nada, y escúcheme bien, absolutamente nada puede rivalizar con nuestro Señor. Nada. Esto es muy importante, pues la gran verdad de la superioridad de Cristo nos protege de las filosofías, nos protege de las tradiciones que buscan hallar la plenitud en cosas aparte de Cristo. Un versículo más en Colosenses, Colosenses 2 del 8 al 9. Dice ahí Colosenses 2 del 8 al 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Absolutamente toda la plenitud de la deidad habita nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, usted no puede ser engañado, que hay algo más que lo puede llenar, que hay una experiencia más que puede hacer de su vida más feliz. Si no eres feliz, si no estás pleno, es porque Cristo no es tu Señor y Salvador. Y es porque no has abrazado a Cristo, porque no has considerado todo lo que es nuestro Señor Jesús. Cuando aceptas la grandeza de Cristo, no te dejas arrastrar fácilmente por las tendencias, por las tradiciones, por las filosofías, por las ideologías que son centradas en el hombre. Y esto es fundamental, porque cuando los cristianos se sienten pequeños y cuando se sienten vulnerables, deben recordar, sin lugar a dudas, que nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad y que no se puede hacer nada, ni en el cielo, ni en la tierra, sin su permiso soberano. Nada se puede hacer
sin el permiso soberano de nuestro Señor Jesús. Todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Todas las cosas, al final, todo y todos sirven para sus propósitos y engrandecen la gloria de nuestro Salvador. ¿Por qué Cristo es superior? Porque todo fue creado en Él, por Él y para Él. Ese es nuestro primer punto. Nuestro segundo punto. Miremos versículo 17, la primera parte. Solamente la primera frase. Dice así: y Él es antes de todas las cosas. Pare ahí. La segunda evidencia de la superioridad de Cristo es que Él es antes de la creación. Esa es la segunda evidencia. Nuestro Señor Jesús es antes de la creación. Cuando Pablo dice, y Él es, está enfatizando que Él mismo, que Él y no otro es antes de todas las cosas. Por lo tanto, si todas las cosas han sido creadas en Él, por Él y para Él, entonces Él es anterior a todas las cosas creadas en el tiempo. Jamás hubo un tiempo en el que nuestro Señor Jesús no existió. Miremos este versículo tan interesante. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 57 al 58. Juan capítulo 8, 57 al 58, una discusión que estaba teniendo nuestro Señor Jesús con los fariseos. Los fariseos le estaban diciendo y lo estaban criticando a él que quién creía que él era para predicar lo que estaba predicando. Y mire la respuesta de nuestro Señor Jesús. Juan 8, 57 y 58 dice así: entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. ¿Qué está diciendo ahí? Antes de que Abraham existiera, 2000 años antes de que el Señor hubiera dicho esto, 4000 años antes de nosotros, el Señor Jesús ya estaba. Cristo es el alfa y el omega. Cristo es el principio y el fin, como dice Apocalipsis 22. Y esta verdad se conoce como la preexistencia de Cristo, la preexistencia de nuestro Señor Jesús. Y la preexistencia de Cristo enseña que Cristo existió antes de convertirse en hombre. Y uno de los pasajes que más describen esta verdad es Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Dice así, Juan 1, 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra principio se refiere aquí al principio del universo descrito en Génesis 1:1. ¿Recuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan presenta a Cristo en estos versículos como el Verbo. Pero esto no significa que Cristo es una idea, porque ahí mismo en el versículo dice que el Verbo estaba con Dios. Y esto describe a dos seres personales. Esto muestra que el Verbo es una persona, no un atributo de Dios o una emanación de Él. Jesús desde la eternidad estaba con el Padre, en comunión íntima y profunda con Él. Además, como dice la frase siguiente, el Verbo era Dios. Y esto se reafirma en el versículo 2 al describir la continua existencia de Cristo con Dios en el principio. Desde siempre, desde antes del principio, el Padre y el Hijo habitaban en una comunión perfecta. Y si usted piensa esto por un minuto, esto es increíble, esto es impresionante. Jesucristo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra. Él no es un ser creado, Él existía desde toda la eternidad. El Verbo no comenzó a ser, más bien, en el momento en que todo lo demás comenzó a ser, Él ya era. Y no importa cuán atrás nuestra imaginación pueda presionar o pueda ir, nunca podremos alcanzar un punto en que podamos decir
que Cristo no estaba, porque Él es preexistente. Él siempre ha estado. Él es antes de todas las cosas. Y tal vez usted ya sabía esta verdad. Y tal vez a usted no le parezca tan importante que a mí qué con lo de la preexistencia. Sin embargo, una visión correcta de la preexistencia de Cristo es fundamental para la fe cristiana. Su adecuada enseñanza es la base para otras doctrinas cristianas que son fundamentales. Tal vez la doctrina que más se relaciona con la preexistencia de Cristo es la de la encarnación de nuestro Señor. La encarnación significa que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para darle salvación al ser humano. Nuestro Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para darle salvación. Mire ahí también en Juan capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice ahí Juan 1, versículo 14? Si no se ha ido de ahí. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y verdad. ¿Qué está diciendo este versículo? El verbo que estaba hablando en los primeros 2 versículos de Juan capítulo 1 fue ¿qué? Fue hecho carne. El verbo que siempre había existido con Dios, el verbo que estaba en el principio, ese verbo fue hecho carne para nuestra salvación. Por lo tanto, la encarnación solo tiene sentido si es la encarnación de alguien que existió antes de su aparición terrenal. Por tanto, la encarnación presupone y requiere la preexistencia de nuestro Señor. Además, otro aspecto importante de la preexistencia es que esta explica por qué la encarnación, de hecho, es una expresión del amor de Dios. Mire más adelante también ahí en Juan, que habla mucho de este tema. Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. Juan 3, 16 al 17. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para un mundo que se pregunta si Dios se preocupa por nosotros o si existe incluso, la doctrina de la preexistencia nos recuerda que Dios ama tanto a sus criaturas que no envió un representante para salvar al mundo, vino Él mismo. Por lo tanto, sin la preexistencia no hay encarnación y sin la encarnación no hay ¿qué? Salvación. El creador del mundo se convirtió en uno de nosotros para demostrar su amor, asumiendo todos los pecados de la humanidad como solo podía hacerlo el Dios hombre. Solo el preexistente Cristo podría tomar la forma humana, ser el sacrificio perfecto y traer salvación a los hombres que estaban condenados. Pero el pináculo de la preexistencia de Cristo es su implicación de ser Dios. Y escúcheme muy bien lo que le voy a decir. Esto es el punto máximo de esta doctrina. Porque la preexistencia nos recuerda que Jesús no era simplemente una buena persona que merecía la aprobación de Dios. Cristo era el mismo Dios que vino a redimir y restaurar a su creación. La mayoría de las religiones ven a nuestro Señor Jesús como un buen maestro o como un sabio profeta. Pero si su afirmación de ser Dios es válida, como lo es, entonces todas las demás religiones declaradas son falsas. Y el cristianismo estaría solo como la única religión verdadera fundada por Dios. Porque el preexistente Cristo, el que se encarnó, el que era Dios, dijo que solamente Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto explica todo lo que acabamos de hablar, explica por qué la preexistencia de nuestro Señor Jesús se ha vuelto tan criticada y por qué debemos tener una sólida comprensión de esto. Sin la preexistencia de Cristo, limitamos la divinidad de Dios. Sin la preexistencia de Cristo, ponemos en peligro la deidad de Cristo. Ponemos en peligro la doctrina de la encarnación, la doctrina de la resurrección y el núcleo mismo de nuestra salvación.
La preexistencia de Cristo es muy importante y explica quién es Jesucristo, de dónde vino, significa por qué es nuestro Salvador y por qué es superior. ¿Por qué Cristo es superior? Porque Él es preexistente, porque Él es antes de todas las cosas. Llevamos 2 puntos. El primero es que Cristo es superior porque la creación debe su existencia y razón de ser a Él. Y el segundo es porque Él es antes de todas las cosas. Vamos a nuestro tercer punto y final. ¿Por qué Cristo es superior? Miremos lo que dice ahí el versículo 17, la parte final. Dice así: y todas las cosas en Él subsisten. La tercera evidencia de la superioridad de Cristo es que todo subsiste gracias a Él. Absolutamente todo subsiste gracias a Él. La parte final de nuestro texto dice que debido a Cristo, todas las cosas subsisten en Él. Como en el versículo 16, todas las cosas se refieren al universo entero. Y esa palabra subsisten significa en el original cohesionar o mantener junto. Cohesionar o mantener junto. Y esto significa que todo lo creado se mantiene cohesionado, se mantiene estable y subsiste gracias a la intervención directa de Cristo. Lo que Él ha creado lo mantiene en permanente orden, en permanente estabilidad y en permanente productividad. Y esto nos habla del rol presente de Cristo en la creación. La idea de que un aspecto del carácter de Dios o que un concepto inmaterial mantiene unido el universo está muy lejos de la verdad bíblica. Todo lo contrario, es Cristo quien mantiene todas las cosas unidas. Y dentro del contexto de Colosenses, esto le está demostrando a esta iglesia que estaba siendo tentada a encontrar cohesión espiritual en otras filosofías, que solo en Cristo absolutamente todo subsiste y todo tiene sentido. Cristo, mis hermanos, es suficiente. Y los creyentes no necesitan nada aparte de Él. Y aquel en relación con el cual, por medio del cual y con miras al cual todas las cosas fueron creadas, sostiene absolutamente todas las cosas. Miremos este versículo tan importante. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice así, Hebreos capítulo 1, versículo 3. Perdón. Dice la palabra Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Miren este versículo tan importante y que se relaciona directamente con nuestro tema. Dice ahí más o menos a la mitad del versículo que Cristo es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra, sustentar, en el original quiere decir apoyar o mantener. Muy similar a la palabra que estamos estudiando en Colosenses, a subsisten. Y en Hebreos se utiliza en un tiempo presente para indicar que esta es una acción que continúa, que no ha parado, que no ha parado. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo en este momento, es quien sustenta y preserva todas las cosas. Jesucristo en este momento es quien está sosteniendo esta transmisión. Jesucristo en este momento es quien está sosteniendo que su internet esté bien. Jesucristo en este momento está sosteniendo que la silla donde usted está sentado no se caiga. Él sostiene todas las cosas. Las cosas no ocurren por accidente en nuestro universo. No ocurren por accidente en nuestro universo. El Señor es el quien mantiene y preserva todas las cosas. Las cosas, el universo, no sucedió por accidente en el principio. Tampoco van a ocurrir por accidente al final. Y mucho menos están ocurriendo por accidente en este momento. Nada.
Jesucristo, nuestro Señor Todopoderoso, es quien sustenta el universo. Él es el principio de la cohesión. Él no es el creador relojero, como algunos dicen, que hizo el mundo, lo puso en movimiento y no se volvió a preocupar por él desde entonces. Ese no es nuestro Señor Jesús. Él es el quien sustenta todas las cosas. El universo es un cosmos, no un caos. El universo es un sistema confiable, no un desorden errático e impredecible, y esto solamente porque Jesús lo sostiene. Miren estos versículos. Vámonos a Job, por favor, en el Antiguo Testamento. Job capítulo 38. Job capítulo 38. Vamos a leer varios versículos de ese capítulo. Y recuerde que en Job 38 es cuando nuestro Dios Todopoderoso le empieza a responder a Job sus preguntas acerca de por qué él está pasando por la situación tan trágica que él estaba viviendo. Y para responderle a Job, sin responderle, lo que hace nuestro Señor es preguntarle ciertas cosas y cómo Él es el creador y quien sustenta todas las cosas. Mire Job 38, los primeros versículos, el 4 al 6. Job 38, 4 al 6. Dice así, le pregunta Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Ahora pase adelante al versículo 25 hasta el 29. Job 38, del 25 al 29. Dice así, nuestro Señor y Dios. ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? ¿Quién? Pues Dios. Y por último, versículos 39 al 41 de Job 38. Job 38 del 39 al 41. Miren lo que dice nuestro Dios a Job y a nosotros. ¿Cazarás tú a la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién le da comida a los animales? Está diciendo este texto en Job. Dios es quien sustenta al pequeño cuervo, al gran león. Dios es el que manda el agua. Dios es el que hace que surja la hierba. Dios salvaguarda todas las cosas conforme a las propiedades de estas, mientras Él quiere que exista. Porque en el minuto en que no quiere que algo exista, el Señor hace así y dejan de existir. No solo todas las cosas, sino tu vida misma. Si nuestro Señor Jesucristo, los electrones no continuarían rodeando el núcleo, la gravedad cesaría de trabajar y los planetas no estarían en sus órbitas. Lo que mantiene el universo cohesionado no es una idea o una virtud, sino una persona, el Cristo resucitado. Él es el que mantiene el universo. Esto también es cierto en cuanto a tu vida y en cuanto a los acontecimientos de cada día. Tal vez te parece que las cosas no son como parecen ser y con frecuencia parecería que lo que predomina es la confusión, pero esto no es así. El mundo no es producto del azar o no es producto del destino ciego. Por el contrario, todas las cosas en él subsisten. El mundo es como un aeropuerto internacional en las manos de Dios. Aunque los aviones yendo y viniendo parecieran que fueran a chocar, hay una persona en la torre de control que dirige absolutamente todo y que permite que los aviones no choquen entre sí. Y lo mismo sucede con Cristo. Él está
en la torre de control del universo. En Él todo tiene orden y todo tiene cohesión. En Él todo subsiste, todo se mantiene. Y dado que Cristo sustenta todas las cosas en los cielos y en la tierra, escúchame bien, ninguna situación se sale de su control. Ninguna situación se sale de su control. Incluso Él controla el mal. Y escúchame bien, Él controla el mal para que de ello salga algo bueno. Pensar en el poder de Cristo para sostener el universo debe hacernos alabar a nuestro Señor, debe hacernos exaltar su gloria y estar seguros de su obra en nosotros. Mira este último versículo, Filipenses 1:6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice así: estando, y lo dice Pablo, persuadido, convencido, seguro, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto significa que si nuestro Señor Jesús comenzó su obra en tu corazón, Él la sostiene y la sustenta durante todo el proceso. Él la sostiene y la sustenta durante todo tu viaje en esta tierra. Tal como con el universo, Él sustenta tu vida. Él la sostiene, Él la mantiene. Pero de la misma manera, una vida es un caos si Cristo no la sustenta. Una vida es un caos, es terrible si nuestro Señor Jesús no la sustenta. Cuando le entregas la vida a Cristo, Él la sostiene. Y pase lo que pase, un día la llevará a la misma presencia de Dios. ¿Por qué Cristo es superior? Porque en Él todas las cosas subsisten. No solamente las que están en los cielos y las que están en la tierra, sino también tu vida misma. Estas tres evidencias de la supremacía de Cristo sobre la creación son tres verdades que deben cambiar nuestra vida. No solamente debe quedarse en nuestra mente, sino que estas tres verdades deben cambiar nuestra vida y son fundamentales si queremos entender la preeminencia de Cristo. Cristo es el primogénito. Él es el punto de referencia. Él es el agente, fin, precursor y sustentador de todo lo creado. Y aquí viene la pregunta. ¿Y si Jesús es superior? ¿Y si Él es el propósito del universo? ¿Y si Él gobierna sobre todo? ¿No debería gobernar sobre tu vida también? ¿No deberías vivir cada área de tu vida bajo su autoridad? Por ejemplo, si Cristo es superior en tu matrimonio, como esposo debes guiar con un sacrificio amoroso a tu esposa. Y tú como esposa debes someterte a tu esposo representando el mismo evangelio de Cristo. Si Cristo es superior en tu familia, amas y crías a tus hijos para los propósitos de Dios, no para tus propósitos. Si Cristo es superior en tu iglesia, no buscas lo que puedas sacar del cuerpo de Cristo, sino que buscas servir a tus hermanos y honrar a tu Señor en la iglesia local que te ha dado. Si Cristo es superior en tu calendario, Él tiene la prioridad en tu tiempo y lo colocas antes que cualquier otra actividad que tengas, desde congregarte hasta tu tiempo devocional. Si Cristo realmente es superior en tu trabajo, lo haces no solamente para ganar dinero, sino para mostrar a Cristo ahí en tu trabajo. Trabajas con diligencia, no para ti, ni para que te promocionen, sino que trabajas para promocionar a Cristo y para mostrar la gloria de Él. Si Cristo es superior en tu dinero, reconoces que cada peso que tienes no es tuyo, sino que es dado por Cristo y lo utilizas para bendecir a los demás. Si realmente Cristo es superior, entonces no hay nada más que Cristo. Él debe ser tu amor principal,
tu tesoro más alto, tu pasión que todo lo consuma. Cualquier otra cosa que te importe es secundaria en comparación con el amor que tienes por Cristo. Nuestro Señor Jesús es superior. Él es preeminente. Él es supremo sobre todos y debe ser superior sobre cada área de tu vida. Cristo es el primogénito, es el superior. Él es el creador de todas las cosas. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Y a Él sea la gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Cristo. Y lo primero que te queremos decir es que nos perdones. Porque seguramente tú no has sido superior en nuestra vida. Porque hemos sido nosotros los que hemos querido colocar en el primer lugar. Porque a pesar de tu hermosa salvación, hay muchos momentos en que tú no eres preeminente en nuestro corazón, en nuestros actos, en nuestro comportamiento. Señor, gracias, porque tú eres superior, porque la creación debe su existencia y razón de ser a ti, porque tú eres antes de todas las cosas, porque tu preexistencia, Señor, nos muestra tu inmenso amor de venir a darnos un camino de salvación. Gracias, mi Señor, porque si tú quisieras, hoy no estaríamos aquí, porque tú sostienes absolutamente todo, Señor Jesús, porque tú sostienes el lugar donde vivimos, donde trabajamos, porque tú sostienes nuestra salud, porque en tu voluntad, Señor, nos has traído hoy a este lugar para escuchar tu palabra y has sostenido nuestra vida para poder cambiar nuestra vida. Señor, yo hoy te pido con todo mi corazón que cada uno de los que estamos en este momento podamos entender que tú eres superior, que no debe haber nada más en nuestro corazón que tú, mi Cristo, que tú debes ser nuestro amor principal, nuestro tesoro más alto, nuestra pasión que todo lo consuma, que si hay cualquier otra cosa que nos importe, que ni se compare al amor que tenemos por ti. Tú eres Cristo superior. Tú debes ser preeminente sobre todos y debes ser superior en cada área de nuestra vida. Toda la gloria y toda la honra a ti. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén.